Excelente. Buenas, buenas tardes nuevamente a los que recién se integran. Y el día de hoy vamos a estar viendo nuestro tercer y último encuentro de este módulo básico. La idea básicamente es visualizar el contenido de las unidades 4 y 5, con las cuales ya finalizamos este módulo. ¿Sí? Intentamos la semana pasada ver este contenido precisamente para agilizar un poquito el proceso. Pero tuvimos algunas dificultades y nada, vamos a trabajarlo en el tiempo estipulado. Básicamente, me imagino que ya algunos de ustedes han visualizado el contenido. En la unidad 4 vamos a trabajar la parte de base de datos. Específicamente acá vamos a tratar de ver lo que es el manejo de los datos. Bien, cómo nosotros podemos ordenar, filtrar datos con herramientas básicas que son de gran utilidad. Bien, que son de gran utilidad. Iniciamos la unidad haciendo un breve resumen de la unidad 3 con este pequeño foro que tenemos acá. Lo que buscamos con ese foro es sellar los conocimientos obtenidos en la unidad 3 y ya luego entonces seguimos con la instrucción y guía de la unidad 4, en donde ya vamos viendo la introducción y profundizando un poquito más en cuanto a estos tópicos de lo que es el filtrado de datos y el ordenado de los datos. Cabe mencionar, es bien importante mencionar que tanto el filtrado como el ordenado de los datos, en ninguno de los escenarios se elimina información. Bien. El ordenado de los datos, así como su nombre lo indica, permite ordenar los datos, mover los datos en base a una condición dada. Dígase que si yo quiero ordenar los datos en orden ascendente, si son nombres, por ejemplo, va a ser desde la A a la Z. Bien, ese es el orden ascendente que toma. Si es, en este caso, solamente palabras o letras. Bien. Si hablamos de valores numéricos, entonces sería desde el menor hasta el mayor, si es ascendente, o si es descendente del mayor a menor. Eso es lógico y se maneja, ¿verdad? Pero en ninguno de los escenarios se elimina información. En el caso del filtrado, que es un poquito más complejo a nivel de que hay información que deja de mostrarse, en el filtrado de los datos se muestra específicamente los datos que cumplen con la condición dada. O sea, si yo le especifico a Excel que yo quiero que filtre los datos y que muestre solamente lo que sean mayores a un valor X, cuando yo aplique ese filtrado, solamente se van a mostrar los que cumplan con esa condición. Los que no cumplan se mantienen ocultos y cuando una vez yo remueva el filtrado, vuelven y se visualizan, se muestran. Entonces, bien importante este punto, colocarlo desde el inicio. Básicamente acá se va viendo el proceso, cómo nosotros vamos aplicando, en este caso, la parte del filtrado de datos. Lo vamos a ver ahora en un ratito, aplicando algunas de las actividades que van a realizar en esta unidad. Y acá en la guía vamos a profundizar un poquito más en detalle con algunos términos. Algunos de estos vamos a visualizarlos vamos a visualizarlo en este encuentro de manera práctica. Otros solamente lo van a visualizar acá de manera teórica. Y ya entonces cuando pasen al módulo intermedio, sí van a visualizar algunos conceptos de estos en la actividad práctica. Algunos de ellos pueden ser, por ejemplo, la parte de validación de datos, la parte del consolidado de los datos. Nos vemos ya en algunas de las funciones en el módulo intermedio, ¿bien? Aunque vimos parte de consolidado por encimita en las unidades anteriores, cuando estuvimos viendo la función de concatenar y eso, pero aquí se ve un poquito más avanzado. Adelante, Jenny. Rosario. No, está bien. Era que no estaba viendo, no se veía tu Ok, pantalla. perfecto. La están visualizando, ¿cierto? ¿O no? No, no se visualiza. Ok, Vamos a ahora ver sí. Ok. ahora sí. Perfecto.
Entonces, bueno, básicamente lo que he mostrado hasta el momento, si no lo habían visualizado algunos, es la guía y la parte introductoria, que es esta que está acá. Básicamente vamos trabajando la unidad 4, el resumen de la unidad 3, aquí se pide en este foro, y estas dos actividades que son las que habíamos mostrado hasta el momento. Bien, entonces ya entrando un poquito más a profundidad con los tópicos a trabajar en esta unidad, aquí vamos visualizando una página en la cual sí se muestra ya la parte del filtrado, aplicándolo como así de manera secuencial en la parte teórica. Vamos a esperar. Acá se muestra una pequeña tabla con datos relacionados a una nómina. Y por lo regular, las opciones de filtrados se aplican dentro del menú Data en la sección de ordenado y filtrado, o Sort and Filter. Bien, y acá tenemos la parte de filtrado. Una vez se aplica esta funcionalidad, van a notar que en la parte superior derecha de cada columna seleccionada va a aparecer esta pequeña pestaña con la cual nosotros podemos realizar filtrados simples. Cuando simplemente utilizamos una columna, se le llama filtrado simple. Y si utilizamos más de una columna para filtrar, se le llama filtrado compuesto. Bien. Entonces, si yo hago un filtrado simple, como en este escenario, donde cuando hago clic en la pestaña del departamento, me muestra los diferentes departamentos. Cuando yo selecciono, por ejemplo, solamente el de administración, la información se va a filtrar y solamente se van a mostrar esos registros en los cuales ese departamento es el que se visualiza. Bien. Un punto interesante a tomar en consideración es que si yo tomo más de una columna, o sea, si hago un filtrado compuesto, ambas condiciones deben darse a la vez para que se muestre un registro. Por ejemplo, si yo selecciono departamento de administración y que sea masculino, entonces solamente se mostrarían los registros que cumplan con ambas condiciones. O sea, en este escenario, en el que María Garrido cumple con administración, más no cumple con el sexo, en este caso, ¿verdad? Pues es femenina, entonces ya automáticamente queda descartada. En este caso viene siendo como un operador lógico y, bien, es y sería en este caso departamento y sexo, bien, no departamento o sexo, no, sería y. Y esto aplica para el tema de los filtrados siempre. Ok, entonces, en cuanto al material pregrabado, tenemos acá dos materiales pregrabados para esta unidad 4. Hay uno orientado, dirigido específicamente para la parte de ordenado, y hay otro para la parte de filtrado. Básicamente, acá tenemos el paso a paso de cómo usted ir realizando la actividad práctica de la unidad, tanto el de ordenado como el de filtrado. Bien, aquí están ambos material precisamente para asistirle. Luego tenemos acá la actividad práctica de la unidad, la cual van a descargar y van a trabajar en base a las instrucciones que tenemos en ella. Se van a notar cuando aperturen la actividad práctica de que tienen un libro de Excel y ese libro tiene unas 10 hojas acá debajo. Tiene 5 hojas, en este caso, orientadas a la parte de ordenado, pues tenemos diferentes formas de ordenar los datos. Y luego tenemos 5 hojas más, específicamente aplicando funciones de filtrado. Pues también tenemos diversas formas de aplicar diferentes formas de filtrar los datos. Adelante, Kirsi. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Todo bien? Qué bueno, me alegro. Una consulta. Con relación a esa actividad, en el ordenado 3,
yo tuve un Ujú. inconveniente, Ya yo sé cuál que, es. que fue al ordenar. Al principio lo hice bien, ¿verdad? En la lista personalizada, pero no me lo ordenó todo como está. Entonces, cuando traté de volver a hacerlo, me Ujú. cambiaba de la lista personalizada al orden ascendente y no me dejaba ponerla. Entonces, Ok. en el filtrado también tuve inconveniente con la fecha, que puse un dato mal del mes y así no me aparece, como usted dijo, no me aparecían los datos. Ya no me dejó que es de enero a marzo. Ajá. Creo que es en el filtrado 5. Yo creo que ese era el último. Sí, el Entonces último es el de la sí, fecha. tuve esos dos y ya ahí me aparecía en cero y no A me mí me dejaba. pasó igual, a mí me pasó igual en esa también. Ok. Que no les mostraba. Exacto, Sí, la fecha, de la enero a fecha. marzo. Yo, Excelente. en mi caso, yo puse del 1 de enero al 1 de marzo, no como se había dicho, de que si lo cambiaba, entonces igual no me iba a dar el resultado esperado. Y así fue. Al volver a ponerlo entonces del 1 de enero al 31 de marzo, entonces ya no me Ujú. permitía y me aparecía en cero. O sea, no me arrojaba Excelente. ninguna información cuando trataba el filtrado. De acuerdo. Vamos a mostrarlo y en este escenario puede también, ¿ustedes hicieron la asignación de la fecha, la insertaron manualmente o utilizaron el calendario? Manual. Eso fue cuando ahí en la lista Ajá. entre, ahí yo lo puse manual. Ok, porque puede ser que, por eso yo siempre utilizo el calendario como guía, porque se puede dar el caso de que el formato de la fecha que usted tenga en su Excel sea diferente a este, por ejemplo. Bien, si usted tiene, por ejemplo, allá, por ejemplo, aquí yo tengo configurado día, mes y año, Ok. porque mi Excel por default yo lo utilizo en español. A veces Así lo, es. ¿me Por entiende? eso fue entonces. Yo lo tengo en inglés, Y sí. yo también. Entonces, en inglés es Es mes, día mes, y día y año. año, al revés. Exactamente, entonces suele confundir Ok, gracias. siempre la orden. Por cierto, déjenme cambiarlo para que estemos en la misma página. Vamos a ver. Ok, en este tercer encuentro tenemos mucha información. Bien, eh, yo trato como de puntualizar. Perdón, Ajá, sí, ¿soy solo yo o alguien más escucha eco? Se vamos a escucha No, ver. bien, yo no, yo se lo escucha escucho bien. bien. Ok, Ok. Todo bien por aquí. El eco sucede cuando a veces tú 2 veces le das al link y sin tú saber tienes otro link abierto y te escuchas. Escucha como un eco. Eso me pasó hace como 3 semanas y me di cuenta que fue que le di 2 veces. ok. Mm, Tienes que cerrar uno para un link de lo que abriste para que no escuches el eco. ok, déjame revisar, gracias. Entré. Roberto, adelante. Hola, ¿me escucha? No, lo que acabo de decir el profesor es lo correcto. Yo particularmente lo hice manual, pero el idioma estaba en inglés, me puse en blanco. Entonces lo hice con el calendario, y ahí mismo se pasó todo bien. Excelente, excelente. Muchas gracias por el feedback. Bueno, señores, voy a cerrar acá el Excel para abrirlo nuevamente y así que ya esté en inglés. Les comentaba que estas dos unidades tienen un contenido un poquito extenso. Yo voy a ir avanzando con las funciones que entiendo que, así como ustedes me informaron, que tuvieron algunas dificultades en específico, porque casi siempre, como por ejemplo el módulo 5 es ahí donde empezamos a ver la parte de macros grabados. Y esa parte no me gusta como dejarla a medias. Entonces, avanzo un poquito más en estas actividades y damos un poco más de tiempo a esa última unidad que sé que le van a sacar mucho más provecho. Bien, pero si hay alguna duda en particular, la podemos ir viendo y si tienen algún punto en específico, como estos que acaban de indicar, lo vemos sin ninguna complicación.
Bueno, miren, así como hemos visto en las unidades anteriores, le suministramos en las actividades prácticas los datos y la instrucción de lo que queremos que realice. La idea de esto es que todos tengan el mismo documento y que cuando ustedes hagan la entrega ya se tenga una noción de cómo se va a visualizar el documento con la entrega que usted realice. Por ejemplo, en este caso, se les pide ordenar la base de datos según la categoría en forma ascendente. El enunciado es vital. Nosotros poder interpretar correctamente el enunciado, pues en esta interpretación es donde nosotros vamos a poder identificar en base a qué se van a ordenar los datos. Bien. Como les indiqué anteriormente, en el menú Data, aquí tenemos la parte, la sección de Sort and Filter, que es donde podemos hacer esa gestión. Pero también en el menú Home, por acá cerca de el menú de edición, aquí también tenemos una sección de Sort and Filter como un poquito más express. Bien. Entonces, básicamente, el ordenado de los datos para cada uno de esos escenarios se hace en los datos. O sea, si aquí me está especificando que va a ser en la categoría, yo voy a seleccionar los datos de mi categoría, en este caso de esta columna, ¿bien? Pero no voy a incluir el encabezado de los datos. Pues no es necesario yo mover de posición el encabezado de los datos. En este escenario, si se fijan, tenemos muchos registros, no tanto, pero sí bastantes. Y acá, si yo quiero hacer una selección de todos los registros de manera vertical, yo puedo utilizar la combinación de teclas Control, Shift y flecha hacia abajo, y él automáticamente me va a seleccionar todos los registros en esa columna hasta donde rompe la cadena, que quiere decir que donde haya un espacio en blanco. Bien, entonces, con esa combinación de tecla Control, Shift y la flecha, ya sea hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados, dependiendo hacia donde yo quiera hacer la selección, entonces pueden utilizar esa técnica. Luego me pide acá que va a ser de forma ascendente. Como bien les indiqué anteriormente, en el caso del texto, ascendentes quiere decir desde la A a la Z. Entonces, cuando yo hago clic acá, voy a darme cuenta de que aquí me dice automáticamente que es sort desde la A a la Z o desde la Z a la A. Este menú de acá es un menú dinámico y ese menú va a cambiar dependiendo del tipo de datos que yo tenga seleccionado en Excel. Dígase que si yo más adelante selecciono valores numéricos, aquí puede que me aparezca de mayor a menor o de menor a mayor. O si en dado caso en algún momento tengo seleccionado datos como fecha, puede decir aquí que me diga desde el más antiguo al más reciente y así sucesivamente. O sea, Excel en este caso puede identificar el tipo de datos que estemos utilizando y en base a eso él va a cambiar el menú. Entonces aquí como me dice ascendente, yo le digo de la A a la Z, siempre me va a pedir esta selección. Me indica que hay datos en los lados de mi selección y que qué yo quiero hacer con dichos datos. Si yo quiero expandir la selección para que cada registro se vaya y se mantenga íntegro hacia la posición que le corresponde, o si yo quiero que se continúe con la selección actual y que solamente se modifiquen o se muevan los datos de esta columna, lo que conllevaría la pérdida de la integridad de los datos porque esta venta que hizo el proveedor Mayumi, puede ser que aquí caiga quizás lácteos o otro tipo de productos. Bien, entonces ahí pierde la integridad de la data. Casi siempre se utiliza expandir la selección y presionamos Sort. Y aquí entonces podemos visualizar cómo el orden de los datos han sido cambiados precisamente para tener un orden en específico. Líderes, en este caso tengo una sola pantalla. Si alguien tiene alguna duda, puede a confianza abrir su micrófono y externarla y con mucho gusto les aclaro para así agilizar ese proceso. Bien. En este caso del ordenado 2 viene siendo muy similar al anterior. Lo único que en este caso va a ser en base a la columna total. En la columna total tenemos valores numéricos y va a ser en este caso descendente. Yo hago mi selección con Control Shift flecha hacia abajo de los datos, más no del encabezado, ¿bien? Y cuando vengo acá a Sort, entonces me doy cuenta de lo que les indiqué anteriormente, es un menú dinámico. Y en este caso, como es de descendente, va a ser del largest to the smallest.
Entonces, acá le digo expandir la selección y ya aquí podemos visualizar cómo nosotros, en este caso, va bajando los valores hasta la posición más mínima, ¿sí? O el valor menor. De hecho, en algunos escenarios se requiere un ordenado previo al filtrado de los datos. Bien, se recomienda en algunos escenarios que se haga un ordenado previo al filtrado de los datos. Si los datos están muy desordenados y yo quiero hacer un filtrado que tenga cierta coherencia, en esos escenarios se ordena primero y luego se filtra. En el ordenado 3, básicamente acá estamos haciendo una lista personalizada. Esta lista personalizada es, suponiendo el caso de que tenga la necesidad de que sea en base a nombres específicos de productos o artículos, ustedes lo puedan hacer. Me imagino que algunos se dieron cuenta de la situación. En este caso, por ejemplo, cuando me habla de orden personalizado, en base a proveedor, que en este caso es esta columna que tenemos acá, y el orden de secuencia deben ser estos proveedores que están acá. Lo que tiene en este caso, voy a hacer la selección de los datos. El tema de la lista personalizada, como ustedes pueden visualizar acá en el requerimiento, es que cada uno de los proveedores están separados por coma. Bien, entonces en la lista personalizada utiliza la coma como un separador, bien, o un delimitador entre un nombre y otro. En el caso de Pavlova, LTD, él ve a Pavlova como un proveedor y a LTD punto como otro proveedor. Entonces, si alguno tuvo alguna situación que no veía a Pavlova, es por esta situación, porque acá yo estoy buscando dos nombres y ninguno de los dos existen solos en los datos. Acá yo tengo Pavlova como LTD como un único nombre. Entonces, tenemos aquí varias formas de nosotros ajustar esto. Bien, o sustituimos la coma por otro signo o carácter dentro de la data, que sería lo ideal para así que él lo visualice entonces como un único nombre. Bien. Pero de todas formas, si lo hicieron con estas informaciones que está acá, aunque no se muestre Pavlova LTD, no hay problema, se toma como bueno y válido, pues se asume que había un tema con la data, pero la idea era precisamente aclararla en nuestro encuentro para que ustedes entiendan por qué no se mostraba. Ok, entonces lo aplicamos, control shift flecha hacia abajo. En este caso vamos a utilizar un custom sort. El custom sort es una función que nos permite a nosotros agregar diferentes niveles de profundidad en cuanto al ordenado. O sea, así como yo puedo tener filtrados en diferentes columnas, también yo puedo tener acá un ordenado que cumpla varias condiciones. En este caso tenemos proveedor, que yo voy a analizar, si es el valor de la celda. Más adelante también vamos a ver ordenados por el color del texto o el color de la celda. Todo eso lo vamos a ver. Y acá yo puedo decirle que va a ser en base a una lista personalizada. Y acá él me permite yo insertar esos datos que yo copié al inicio, pegarlo acá y que automáticamente cuando presione Add, él automáticamente me muestre la lista personalizada, me la agregue, perdón, acá. Entonces aquí, si se fijan, ya mi lista personalizada ya fue agregada. Y si se fijan, Pavlova ocupa una línea y LTD punto ocupa otra línea. Por esa razón, no se encuentra el valor. Y cuando le digo aquí aceptar, ok, veo que si está Leica Trading, Carkiowi, y luego no encuentra Pavlova LTD y termina visualizando a Grand McKelly. Bien. Miren acá. Bien. Entonces, esa es la idea. ¿Dudas, aclaraciones en este sentido? Sí, gracias, sí, eso fue lo que me pasó al inicio. Excelente. Excelente.
Me alegra que lo aclarara. Gracias, Bien, gracias, maestro. siempre a la orden. Bueno, miren, acá sí ya empezamos a ver el tema en el ordenado 4, el tema del texto, del ordenado en base a los colores. Y esto, me imagino que lo visualizaron en los videos pregrabados, pero es bien interesante cómo Excel maneja y puede analizar cuáles son los diferentes colores que tenemos en esta hoja de cálculo, por ejemplo. Yo voy a hacer la selección acá, en base a estos valores, y aquí me pide la instrucción que debe ser en un orden específico. Debe mostrar los rojos primero, luego el azul y luego el verde. Igual vamos a hacer nuevamente un sorteo custom. Expandimos la selección y acá vamos a ir agregando los diferentes niveles. Aquí yo puedo agregar nivel, eliminar nivel, incluso copiar niveles si no quiero estar haciendo una misma tarea con cierta frecuencia. E incluso si mis datos no tuviesen encabezado, aquí yo pudiera decirle, bueno, mira, mi data no tiene encabezado y él utilizaría estos datos de esta primera línea, de esta primera fila, también como parte de los datos a ordenar. Bien, entonces aquí, como si en este caso si tiene un encabezado, yo no quiero que él lo mueva, aquí hago el cotejo acá. Y ese encabezado que él toma, desde ese encabezado es que él toma estos nombres que se muestran acá. Bien, si yo le quito el encabezado o digo que forman parte de los datos, van a visualizar acá que se eliminaron los nombres y entonces se toma en cuenta ahora la letra que representa la columna como el valor para identificar visualmente los datos que yo quiero ordenar. Bien, entonces muy interesante esta parte también. Acá vamos a hacer el ordenado en base a los precios por unidad, que está acá, y en vez de especificar acá que va a ser en base al valor de la celda, le puedo seleccionar aquí que es en base al color de la fuente. Bien. La diferencia básicamente entre el ordenado 4 y el ordenado 5 es básicamente el orden de la fuente o el orden del color de la celda, básicamente. Tenemos un segundito, por favor. Bien, entonces, básicamente, acá la diferencia va a ser entre el ordenado 4 y 5, que van a seleccionar acá el color de la celda cuando vayan a hacer la evaluación en base al color del fondo de la celda. Luego va a ser todo lo mismo. O sea, cuando yo selecciono aquí el color del texto, en base a esa columna en específico, Excel hace un análisis de los diferentes colores que voy a encontrar acá. Entonces, aquí van a visualizar los diferentes colores que tengo en todos los datos. Y voy a seleccionar en base al orden que me indica acá. Por ejemplo, aquí me dice primero el rojo, selecciono el rojo. Si quiero agregar un siguiente nivel, aquí vengo a agregar el siguiente nivel. ¿Por qué? Porque luego debo hacer lo mismo con el azul. Precio por unidad, font color, y aquí hago el azul. Pero si tengo varios niveles de profundidad y no quiero estar haciendo esa selección manualmente, simplemente aquí selecciono, le digo copy level, y aquí me hace todos estos datos, hace incluso el escaneo de los colores, y simplemente aquí tengo que seleccionar el siguiente, que es el verde. Bien. Una vez yo aplico acá, puedo visualizar cómo se muestran todos los rojos, luego el azul, y luego los valores en verde. Bien. Entonces son formas diferentes herramientas que se pueden utilizar. En este escenario, básicamente, como les indiqué, van a utilizar la columna total, no la de precio, y van a utilizar el color del fondo de la celda, pues si se dan cuenta, aquí el texto es
en todos los escenarios negro, perdón. Y claro, cambia aquí el orden también de los colores. En este caso es un semáforo donde tenemos rojo, amarillo y verde, que es lo que se nos está pidiendo. Perfecto, entonces aquí vamos viendo ya el tema de los filtrados de los datos. Igual acá tenemos las instrucciones. En este escenario se nos pide un filtrado de datos compuesto de entrada, en el cual se pide que se muestren los registros con nombre de productos queso cabrales y tofu, hechos por un vendedor en específico que se llama Davolio. En este caso yo puedo seleccionar la fila, en este caso del encabezado, y aplicar mi filtrado por acá, filter. Van a visualizar aquí que se muestran las pestañitas. Y acá yo puedo identificar, por ejemplo, el nombre del producto. Quito aquí el Select All y solamente pongo acá queso cabrales y tofu. Presiono OK. Y aquí vamos a visualizar que tengo varios quesos cabrales y tofus, pero con diferentes vendedores. Bien. Pues ahí es donde entra el filtrado de datos compuesto. Pues acá yo debo especificarle que solamente voy a querer las ventas que realizó Davolio para que se muestren de esta forma. Bien. Pero en este escenario, si se fijan, se están cumpliendo ambas, en este caso, condiciones. Bien. Y precisamente es lo que se quería. En el caso del filtrado 2, es más simple, pues acá simplemente se pide seleccionar los datos, hacer un filtrado simple, que es en el caso de la ciudad, que se muestren específicamente las ventas realizadas en la ciudad de Manchester. Y presiono OK. Aquí no hay mayores complicaciones, ¿verdad? Me imagino que acá, en el filtrado 3, ¿a quién le dio esto un resultado interesante? ¿Quién se anima a expresar su experiencia por acá? A ver. ¿Cómo les fue en el filtrado 3? Saludos, buenas tardes. En En el buenas, filtrado buenas. 3, cuando yo hice la aplicación, la hoja me quedó completamente sin ningún tipo de datos. ¿A qué usted cree que se refiere, se debió a eso? Pero yo entiendo de que el mandato que se me estaba pidiendo no estaba dentro de los límites. Excelente, muchas gracias, Raúl. Bien, así como Raúl lo acaba de indicar, señores, ustedes me van a disculpar, pero eso fue un gancho. Bueno, básicamente se aplica acá el filtrado de los datos. Cuando me habla acá de los precios mayores de 1.500 en la categoría de productos lácteos, yo primero voy a hacer la parte de productos lácteos. En la categoría voy a aplicar acá de que solamente me muestre los productos lácteos. Y se van a dar cuenta acá de que ningún artículo con los precios de acá es mayor a 1.500. O sea que no tengo ningún producto de productos lácteos que cueste por encima de 1.500. Entonces ahí se da nuevamente la situación que le comentaba al inicio de que cuando utilizamos un filtrado compuesto deben darse ambas condiciones para que se muestre un valor. Bien. Entonces yo voy a colocarle a este producto que vale 2 pesos, queso de cabra, vamos a colocarle acá 1.500. Bien. Y a este producto que está acá le vamos a colocar 1.550. ¿Qué va a pasar aquí? Miren lo que va a pasar aquí. ¿Lo Ajá. hacemos nosotros o solo dejamos la tarea tal cual? No, la tarea la van a dejar tal cual. Es simplemente como ilustrativo. Ok, gracias. La tarea la pueden entregar en blanco. Lo que quiero como que entiendan el origen. Sí, gracias. Ok, gracias. Básicamente, ya aquí seleccionamos la parte de productos lácteos. Y bien, entonces, aquí me pide que sean mayores a 1.500. Se supone que este no debe ir dentro de ese grupo. ¿Por qué? Porque no es mayor, es igual.
Bien, entonces, por ejemplo, si yo tengo muchos productos, lo que hemos hecho hasta ahora es seleccionar en esta lista. Pero si tengo quizás 50, 100 productos por encima de 1500, tendría que estar acá seleccionando uno por uno. Y eso sería una labor muy tediosa. Para ello, utilizamos estos filtrados que tenemos acá, este menú de filtrado que nos permite a nosotros utilizar rango de valores, ya sea tanto en texto, en números o en fecha. Este menú también es dinámico y es variable dependiendo del tipo de datos que yo tenga seleccionado. Entonces, aquí yo puedo especificar mayor que o mayor o igual que. Bien, entonces yo le digo mayor que 1500 y ya ahí todo lo que sea mayor de 1500, él lo asume y yo no tengo que estar dando tantos clics. Y también hay muchos errores humanos que se pueden cometer haciéndolo de manera manual, que fuese el caso. Le digo aceptar y solamente me va a mostrar este valor, pues es el único que cumple con ambas condiciones de que sea productos lácteos y mayor que 1500. Eso es otro punto. Si yo digo mayor o igual, ya también si quiero incluirlo sería mayor o igual. Y entonces cuando le pongo aquí 1500, como dije mayor o igual, entonces ahí sí se mostrarían los dos productos. ¿Okay? Entonces, esos tips ahí para que lo tengan presente cuando tengan que hacer algún ajuste de este tipo. En este caso, que es el filtrado 4, nos pide el mismo proceso, registro total entre 3000 y 15.000, va a ser en base al total, la columna total, la que está acá. Y aquí, por ejemplo, sí les recomiendo, vamos a hacerlo, Control Shift. Yo le voy a colocar aquí el filtrado de los datos. Perdón. Filtrado de los datos. Acá le voy a decir que va a ser between, ¿verdad? Entre 3000 y 15.000. Si se fijan acá, visualmente, miren cómo esto se muestra. Yo tengo aquí un 14.000, tengo un 3.000, tengo un 10.000, tengo un 6.000 y como que va subiendo y bajando, subiendo y bajando. O sea, no tengo como un orden para yo visualizar los datos. En casos como estos, es en los que se recomienda, voy aquí a quitar el filtro, se recomienda hacer un ordenado previo. Cuestión de que visualmente sea como más fácil identificar algún fallo. Entonces yo selecciono mis datos, puedo hacer un ordenado de menor a mayor y luego de ese ordenado de menor a mayor entonces aplico mi filtrado de datos. Aquí le digo 3000, acá le digo 15.000. Entonces ahora es más fácil para mí yo visualmente ir bajando e identificando cómo va incrementando los valores. Bien, y si hay algún error que se muestre porque hay algún número que no quiero que esté ahí, lo puedo identificar con más facilidad. Bien. Entonces, en escenarios como este, podemos utilizar esas funciones combinadas de ordenado y filtrado de datos. Punto muy importante. ¿Se acuerdan que les decía que en este escenario ya lo tengo, pero vamos a ver si hay otro donde pueda mostrarle esto. Por ejemplo, en este caso de la ciudad de Manchester, lo que les decía al inicio de que los datos no se eliminan, una forma de nosotros validarlo es decir, de la siguiente manera. Miren, en el caso número del filtrado 2, yo tengo aquí el filtrado por la ciudad de Manchester, van a poder notar que en los números que identifican las filas, por ejemplo, esta primera ciudad está en la fila 11, el segundo registro está en la fila 17, el tercero está en la fila 23. ¿Qué quiere decir esto? Que hay información que no se está mostrando porque no cumple con la condición que hemos, en este caso, asignado o indicado. Bien, si yo elimino ese filtrado, luego se muestran entonces todos esos valores que están siendo ocultos. Entonces, ese puntito ahí es importante. Con el tema de la fecha, en el filtrado 5, sí yo les recomiendo hacer ese ordenado previo.
en el cual usted haga el ordenado previo desde el más viejo al más reciente, el más antiguo al más reciente, para que las fechas estén ordenadas y entonces de esa forma el filtrado también queda ordenado. Entonces, vengo acá, aplico mi filtrado de datos y acá voy a colocar el rango de fecha entre, miren aquí cómo esto cambia totalmente. Ya no dice mayor que, menor que, me está diciendo mañana, el día de hoy, la semana, el día de ayer, la semana siguiente, la semana pasada y así sucesivamente. Pero aquí vamos a utilizar Between y aquí vamos a utilizar el calendario. El calendario lo utilizo como modo de guía, ejemplo, para el 1 de enero, y ya que aquí ya yo tengo ese formato de fecha, bueno, en el caso de enero siempre va a ser 0101, pero bueno, vamos a buscar aquí marzo, como es, bueno, en este caso tiene que ser del 2018, pero bueno, vamos a buscar marzo 31, ¿verdad? Pero aquí le vamos a cambiar y le vamos a poner 18. Igual acá también. Decimos OK. Y ya ese filtro se aplicó. Podemos ir viendo cómo va incrementando los días del mes 1, los días del mes 2. Y en el mes 3 no excede el 29 de marzo. Bien, entonces eso, el ordenado previo acá nos ayuda bastante. ¿Dudas, aclaraciones con alguno de estos puntos de la unidad 4? Micrófono. Ay, perdón. Bien, Eduardo, sí, adelante. sí, una preguntita, haciendo un paréntesis ahí. Muy buena la explicación. Quisiera preguntarte, Eduardo, yo he adelantado las tareas y todo eso, sin embargo, también quiero preguntarte, ¿hasta cuándo tendríamos para entregar todas las tareas? Dígase las cinco unidades. Bueno, básicamente ya les quedaría esta semana completa. Bien, les quedaría hasta el domingo a la medianoche. Sí, Entonces, ok, tienen esta semana completa para ellos. Lo que sí no va a haber prórroga. Bien, pues ya la semana pasada el contenido estuvo habilitado. La idea era como que fueran avanzando, pero ya para cumplir con el cronograma, vamos a dar esta semana completa también. Al final es por el bien de ustedes, pues si quieren claro, luego claro. hacer el módulo intermedio, entonces se agiliza con más tiempo, o sea, con menos tiempo, y se agiliza más y podemos entonces trabajarlo en un lapso de tiempo menor. Gracias, Eduardo. Esa es la segunda pregunta. El módulo intermedio sería de una vez o a Si la... la, la idea es que apruebe la mayoría, ¿verdad? Sí, claro. Si aprueban, bueno, en este caso son 3 sesiones, las suyas, por lo que entiendo que si aprueban la mayoría, la señorita Liliana puede programarlo a la mayor brevedad posible. No hay mayores complicaciones con eso. Ok, Básicamente, si es en la entrega, que ustedes entreguen lo más rápido posible, no exceder el domingo, ya yo el lunes entrego, e inmediatamente tengamos el OK de que se cierre el curso, ella hace la solicitud y eso procede automáticamente. ok. ¿Y las calificaciones dónde las podemos visualizar? La vamos a compartir a partir del lunes por el grupo de WhatsApp. Ustedes van a tener como un preview ya, ¿verdad? Acabado. Y ya el certificado por el link de la página de Infotep. Lo vamos a compartir también para que dentro de los próximos 30 días, luego al cierre, ustedes puedan acceder a su certificado. Ok, ok. Pues está bien. Eduardo, gracias. Excelente. Siempre la van. Bueno, líderes, miren. Una preguntita que tengo la mano levantada, no Ay, sé si la disculpa. pudo ver. Adelante, Ana. Para saber que yo hice todas las lecciones, ¿verdad? Y las subí, pero como quiera sigue diciendo que yo estoy en un 88% y también llené la encuesta. No sé si Ok, si se es que me refiere a, faltó algo, porque yo lo reviso y lo reviso para ver si me faltó algo y no. ¿qué se refiere a este valor de acá? Ajá.
Sí, hay algunas actividades que se le van a ir completando según se vayan evaluando. Ah, de acuerdo. Si no ha llegado todavía ahí, entonces ya ahí se completan cuando se evalúa. Ah, perfecto. Pues está bien, muchas gracias. Siempre la hora. Entonces, líderes, en cuanto a los gráficos, ¿alguien tuvo alguna dificultad con el tema de los gráficos? ¿Dificultad con algún tema de los gráficos? Stephanie, adelante. No, le iba a preguntar, era con relación a eso mismo que Arnie estaba preguntando. A mí me pasa lo mismo, que me dicen 88%, pero yo tengo todo completado. Usted lo que dice es que cuando usted dé respuesta de calificaciones, ya eso va a aparecer completo. Exactamente. Ok, la encuesta entonces se puede trabajar sin problema, porque yo estaba revisando la encuesta, pero había una pregunta como con relación al certificado, pero como eso yo no lo he recibido, no quise completarlo sin Sí, la hacerle puede la pregunta completar, primero. la puede completar. Ah, está bien. Gracias. Siempre la otra. Ok. En base a la parte de los macros, ¿pudieron ver esta parte? ¿Hubo algún tipo de dificultad? Me gustaría tener un poquito de retroalimentación en base a eso. Yo no lo he visto todavía. Ok, perfecto. Bueno, básicamente, la unidad 5 está compuesta. Vamos a ver, Wendy, adelante. Si les pasa igual que a mí, cuando yo grabé, no leí Dominicana Film Save y no me di cuenta del error y como no lo grabé en el formato de Mac, perdí Sí, todo, tuve que hacerlo de nuevo, por si despacio. suele pasar, no hay problema. Bueno, así como nos dice Wendy, básicamente, miren, en la unidad 5 tenemos 3 tópicos. El gráfico, la inserción de los gráficos estáticos, la parte de impresión, que es algo bien básico, pero me gusta siempre enfatizar mucho en la parte de los macros, pues es una forma de ustedes van a ir dándose cuenta según vayamos avanzando al módulo avanzado, que en la parte de los macros se pueden hacer muchas, ¿cómo les diría? Se pueden automatizar muchas tareas que ustedes hacen con frecuencia. O sea, yo la puedo automatizar y que se hagan de manera automática con simplemente yo presionar un botón. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, tanto la instrucción como una guía de la unidad 5, en donde se van viendo todos esos tópicos, y un foro, en este caso, para que usted indique su experiencia con el uso de los gráficos de participación, y 2 audiovisuales pregrabados, uno del manejo de gráficos y del área de impresión, y otro de habilitar la herramienta programador y los macros grabados. Los macros en Excel, tenemos la instrucción y la guía, en este caso tiene 33 páginas. Bien, entonces básicamente se utiliza un lenguaje de programación que se llama VBA, que es Visual Basic para aplicaciones. En este escenario, para el módulo básico no vamos a programar, porque macros, la herramienta de macros de Excel tiene una herramienta que se llama la grabadora de macros, que nos permite realizar macros básicos sin la necesidad de programar. Bien, entonces cuando ustedes acceden a su Excel, van a notar que esta pestaña de Developer no viene habilitada por defecto. Usted debe habilitarla a través del menú File, Option, acá lo tenemos, Option, y en Option van a utilizar el botón que se llama Customize Ribbon. Customize Ribbon, y acá de este lado ustedes van a visualizar las diferentes opciones de la cinta de opciones que tenemos acá arriba. O sea, aquí tenemos Insert, Play Layout, y así sucesivamente, ustedes lo tienen acá. Hay algunas funciones que vienen desactivadas por defecto, como en la opción de Draw y la opción de Developer, que es la opción de programación. Si yo la quito y le digo aceptar, ok, vamos a visualizar cómo acá se desaparece. Entonces, el primer paso es precisamente habilitar esa pestaña, que es la que nos va a dar el acceso a nosotros
poder utilizar la función de macros. Bien, habilitamos y ya cuando se habilita se muestran acá estas opciones de macro. Entonces, acá en el audiovisual de la unidad 5 se va mostrando paso a paso cómo usted realizar esas actividades, tanto habilitar la pestaña de programación como la parte de la nómina, cómo realizar la nómina con el macro. Vamos a ver si nos da tiempo a realizar la actividad y así avanzamos. Por ejemplo, la actividad 5, abrimos, vamos a ir específicamente a la parte de macros. Igual que en las diferentes actividades anteriores, tenemos un conjunto de datos y las instrucciones por acá. Nos indica que las macros son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas. Y nos pide que mediante las cuales, y nos indica que mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente. Nos pide que mediante el uso del material didáctico y audiovisual debe realizar lo siguiente: habilitar la pestaña programador y crear un macro grabado mediante el cual se completen los valores de la tabla mediante el uso de un botón que sea presionado por el usuario. En este escenario, por ejemplo, tenemos esta pequeña nómina en la cual lo que se busca es precisamente hacer el cálculo. Yo voy a venir al área de programación, voy a utilizar la grabadora de macros, que es esta que está acá. La grabadora de macros me pide que le asigne un nombre al macro. Dicho nombre, los macros, cuando se le va a asignar un nombre, no debe contener espacio. Si usted quiere agregar una forma de espacio, le recomiendo agregar una barrita abajo, una rayita abajo. Mira cálculo, por ejemplo. Aquí tenemos un shortcut key, que es una combinación de teclas, así como las opciones de combinación de tecla de control N, control Bold. Aquí yo puedo utilizar una combinación de teclas, en mi caso voy a utilizar control I. Puedo guardar los macros en diferentes lugares, si quiero que sea solamente para documentos nuevos que se muestre este macro, para libros existentes, que es el que yo utilizo para las labores de docencia. Así cuando borro el libro, se borra el macro. O en mi carpeta de macro personal, que es cuando ya yo lo estoy utilizando para una labor en producción operativa. Bien. Y una breve descripción. Siempre es importante la descripción de lo que hace el macro. ¿Por qué? Porque si mañana no estoy y la persona que tiene la necesidad de utilizar este macro dentro de decenas de macros que seguro van a tener, entonces esto da como una breve noción de cuál es la función que hace ese macro. Por ejemplo, cuando presione aquí el botón OK, vamos a notar que aquí donde dice Record Macro me va a cambiar. Le digo OK. Ahora me dice Stop Recording. Bien. ¿Qué pasa? A partir de este momento, todos los clics que yo haga, todos los cálculos que yo haga, Excel lo va a grabar dentro de ese macro que se está grabando. Por ende, debo de ser muy cuidadoso y tratar de hacer la menor cantidad de errores en los cálculos. Bien, pues también los errores se van a guardar. Entonces, si yo grabo un macro con error, me va a dar quizás un resultado incorrecto. Entonces, acá le digo que este valor, como me pide aquí, el impuesto sobre la renta va a ser igual a este por un 2%. Si yo arrastro este valor, como lo vimos al inicio, me va a arrastrar las fórmulas. Bueno, hago el mismo procedimiento, igual a este valor, pero por un 2.5%. Y cuando vengo por acá, arrastro hasta acá, ya él me va haciendo ese mismo cálculo en base a este valor, como lo vimos con las referencias relativas y absolutas. Lo profundizamos un poquito más en módulo intermedio. Aquí va a ser en base al 3%, este valor por ciento. El total de descuentos,
yo lo puedo hacer fácilmente acá sumando estos valores. Voy a la pestaña Home y aquí le digo un autosumo. Acá. Y el sueldo neto, que va a ser igual al sueldo bruto menos el total de descuento. Entonces aquí le digo igual, sueldo bruto menos total de descuento. Nuevamente. O acá, arrastra. Y acá vamos a hacer un autosumo. O sea, un total del sueldo bruto. Y así como yo hice el arrastre de manera vertical, también lo puedo hacer de manera horizontal para que me sume las siguientes columnas. Bien. Ya aquí vemos el total que nos da 366.000 en bruto y 339.000 en neto. Ya yo hice el cálculo y el macro siguió grabando, todavía está grabando. Bien, yo lo voy a detener y una forma de yo ver el resultado de ese macro es yendo por acá donde dice macros. Acá voy a encontrar un macro que se llama nómina cálculo, que fue el que en este caso acabamos de grabar. Le decimos editar y aquí podemos nosotros visualizar el código de programación que se generó en esos clics que yo di. Puedo aquí visualizar el nombre que le di al macro, la breve descripción que agregué, la combinación de teclas con la cual puedo invocar dicho macro y las diferentes selecciones de celdas, los valores porcentuales que se aplicaron, en este caso el cálculo del descuento y demás. Bien, entonces, para que se haga eso, está esta programación detrás. Claro, esto lo profundizamos mucho más en avanzado. La idea en este escenario es como que ustedes vean qué hay detrás, no profundizar. Ya ese macro se guardó. Lo interesante de los macros es que yo puedo a ese macro, voy a borrar estos datos, puedo a este macro yo agregarle aquí un botón, insertar un botón, en programación. Aquí en la parte de controles yo puedo agregar un botón que me permita a mí, cuando yo lo selecciono, lo inserto acá, me permita asignarle un macro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo presiono ese botón, él va a ejecutar este macro. E incluso acá yo puedo cambiarle el nombre a este botón. Puedo colocarle acá y decirle cálculo de nómina. Cuestión de que ya cuando yo presione mi botón, él automáticamente ya me haga ese cálculo que yo previamente hice. Pero aquí no está lo interesante. Lo interesante está acá es que si mañana, si se fijan aquí, hay un error en un salario, en este caso de José Colón, en vez de ser 5.000, eran 50.000 el sueldo de él. Cuando yo aplico nuevamente el cálculo de la nómina, puedo visualizar que el total de acá, que eran 366.000, creo que era, aumentó, pues el cálculo de la nómina lo hace en base al valor porcentual que nosotros calculamos cuando estábamos grabando el macro. O sea, que no es un valor estático, sino que puede variar si el origen de los datos varía. Incluso yo podría tener una celda de control externa por acá, en la cual yo pueda manejar estos valores porcentuales. Cuestión de que si yo cambio aquí el valor porcentual de un 2 a un 2.5, ya cuando yo hago el cálculo, lo va a hacer en base a ese valor que tengo en esta celda de control. Por darle como un poquito más de flexibilidad a los datos. Entonces, muy importante, señores, una vez que ya tienen el macro funcional, es cómo grabar el macro. Bien, cómo grabarlo. Si no lo graban de la manera correcta, cuando lo carguen en la plataforma, yo no voy a poder visualizar la actividad que usted realizó. Para guardarlo van a utilizar File, Save As, guardar como, y acá en el tipo de documento van a utilizar la opción que dice tipo de archivo habilitado para macro. Excel Macro Enable Workbook o XLSL. Si no lo envían de esta forma, yo no voy a poder probar el macro, pues si lo envía como una hoja de Excel, el macro cuando usted lo envía no se ejecuta. ¿Sí? Pues la programación se guarda en este formato.
dudas, aclaraciones del contenido que hemos visto el día de hoy. ¿Todo en orden? Sí, maestro, todo en orden. En mi Excelente. caso voy a tener que volver a subir la tarea. Ah, sí, porque es necesario que sea en formato macro. Interesante la tarea, interesante. Excelente. Bueno, líderes, miren, para mí un placer haber estado con ustedes durante estas semanas. Espero verles a todos en la meta. Vamos a trabajar algo, por favor, para así cerrar el curso el domingo a la medianoche. Bien, pasen buenas tardes y les veo a todos en intermedio. Bye, bye. Gracias, bye. Gracias, gracias. Gracias, bye. Gracias, profe. Excelente. Gracias, igual. Buenas Excelente. tardes, gracias. Bye, bye, gracias.